bienvenidos. Mi nombre es Mónica Maisterrena. Soy profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy voy a moderar este diálogo sobre los usos del pensamiento crítico, critical thinking, como se denomina en inglés, y la argumentación en la enseñanza universitaria. El Departamento de Sociología propone este diálogo porque considera que el pensamiento crítico es fundamental en el proceso de aprendizaje y enseñanza universitaria, particularmente en las ciencias sociales, ya que este contribuye al ejercicio de cuestionar y valorar información existente y permite pensar y diseñar posibles soluciones o perspectivas sobre distintos fenómenos dados. En este proceso de pensamiento, la argumentación es un elemento central, ya que brinda las herramientas para hablar o escribir correctamente, es decir, para dar sustento a las ideas que se plantean, tanto de forma oral como escritas, y pues bueno, es el instrumento que permite desarrollar, cuestionar y transformar el conocimiento adquirido. Para hablar sobre estos y otros aspectos nos acompañan en este conversatorio dos destacados académicos de la Universidad de Guadalajara, el doctor Fernando Leal y el doctor Carlos Iván Moreno, quienes además de ser estudiosos del tema se han interesado en promover el pensamiento crítico, la argumentación y la cultura de los debates en la Universidad de Guadalajara. Bueno, les agradecemos que hayan aceptado la invitación y también les agradecemos a todos los que nos siguen en transmisión directa a través de Facebook en la página del Departamento de Sociología. Bueno, a continuación presentaré brevemente a nuestros invitados. Ambos son ampliamente conocidos, entonces será breve. El doctor Fernando Leal Carretero adquirió el grado de doctor en Filosofía, Lingüística General y Filología Latina en la Universidad de Colonia, Alemania. Ha sido profesor en la Universidad de Guadalajara por aproximadamente 35 años en diversos campos como la filosofía, sociología, economía y educación, entre otros. Cuenta con una vasta cantidad de publicaciones especializadas en el tema de la argumentación y se acercó al campo sobre los estudios de argumentación con Mark Gilbert en el año 2000. Michael Gilbert. Y bueno, el doctor Carlos Iván Moreno Arellano obtuvo el grado de doctor en políticas públicas en la Universidad de Illinois, Chicago. Ha desempeñado diferentes cargos donde ha realizado análisis y estudios sobre políticas públicas, especialmente en el campo educativo. Es profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara y ha desempeñado diversos cargos, como es que fue vicerrector y actualmente funge como coordinador general académico de la Universidad de Guadalajara. Actualmente participa en un grupo de trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, cuyo propósito es promover el pensamiento crítico. Bueno, para realizar este debate se abordarán 3 temas respecto al pensamiento crítico y la idea es que para cada tema puedan hablar ustedes entre 8 minutos cada uno, 5 de una primera intervención y 3 como ampliación o comentario a lo que se dice, a lo que dijo el orador. El orden sería el doctor Leal 5 minutos, el doctor Moreno 5 minutos, doctor Leal 3 minutos y doctor Moreno 3 minutos. Eso en cada tema abordado. Bueno, después habrá un espacio de preguntas con una duración aproximada de 30 minutos. Entonces, comenzamos y este primer bloque sería, ¿qué es el pensamiento crítico? Doctor Leal. Bueno, es muy importante recordar que la palabra crítico es muy antigua, pero ha adquirido muchísimos significados. Entonces, de lo que se trata cuando se habla de pensamiento crítico en el sentido en que creo que lo vamos a abordar aquí, es una tradición eh, norteamericana, netamente norteamericana, nacida en Estados Unidos de la siguiente manera. Tienen ustedes que pensar que los Estados Unidos es la primera democracia moderna y ese asunto de formar a los ciudadanos para la democracia es una cosa que tienen desde a todo lo largo del siglo XIX y que en la segunda mitad del siglo XIX se
se convirtió en una práctica de las escuelas. Desde las secundarias, a lo mejor han visto ustedes eso en alguna serie o película, desde la secundaria a los chicos se les invita a que debatan públicamente, primero en el salón de clases y después hay concursos entre las escuelas. Y esa práctica continúa en la preparatoria y en la universidad. Hay organizaciones completas, asociaciones completas para la promoción de los debates. Y es una disciplina que no tiene nada que ver con lo que nosotros en México o en Latinoamérica llamamos debate, porque es algo que sigue reglas estrictas. Bueno, esta es la tradición, digamos, que existía en Estados Unidos cuando comienza a aparecer, sobre todo en las últimas décadas del siglo XIX, comienza a aparecer el fenómeno de la publicidad, que para nosotros es algo cotidiano. Y eso comienza a preocupar a algunas personas. La idea de que las empresas, mediante la publicidad, tienen un cierto control y un cierto dominio sobre las mentes de las personas, y eso lo ven como un peligro para la democracia, algunas personas. La cosa se complica cuando en la Primera Guerra Mundial entra Estados Unidos a la guerra y entonces se enfrenta a un fenómeno que no existía entonces, que es la propaganda de Estado. En la propaganda de Estado se trata de hacer que el enemigo sea el malo y uno sean los buenos. Esta idea de los buenos y los malos es convertida gracias a los nuevos medios de comunicación. Primero los periódicos de extensa difusión y después la radio y luego con el tiempo la televisión. Y la preocupación que se tenía por la publicidad, ahora se le añade la preocupación que se tiene por la propaganda de Estado. Porque si bien la propaganda de Estado se ve como algo relativamente benigno durante la guerra, cuando termina la guerra, la propaganda de Estado continúa. Entonces, se forma una asociación en Estados Unidos que se llama el Instituto para el Análisis de la Propaganda, que consiste en tratar de crear una serie de herramientas para que los ciudadanos no se vean engañados ni por el Estado ni por las empresas. Ese es el origen del pensamiento crítico. Por cierto, es el origen también de lo que llamamos estudios sobre comunicación. Todas las licenciaturas en comunicación que existen en el mundo surgieron de allí, de la idea de defenderse de las empresas y del Estado. Como ustedes se pueden imaginar, este Instituto de Análisis de Propaganda, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, pues lo sacan de la jugada, porque significa crear herramientas para defenderse de la propia propaganda norteamericana durante la guerra. Nada más como nota interesante, cuando los marxistas de Frankfurt llegan a Estados Unidos, se tropiezan con este fenómeno del Instituto de Análisis de Propaganda y aprenden todas las técnicas. Es algo que no se suele contar, ¿no? Que la tradición marxista de la teoría crítica aprendió mucho de las herramientas de análisis del critical thinking. Ahora, nada más brevemente, el critical thinking hoy día simplemente consiste institucionalmente en libros de texto que tienen entre 500 y 800 páginas. Es todo un negocio que se usan en el último año de prepa y en los primeros años de la universidad, y consiste en una serie de herramientas de carácter lógico y de carácter estadístico. Y están todas enfocadas a que los estudiantes aprendan a leer los periódicos de manera inteligente y a no dejarse seducir, ni por la propaganda de los políticos, ni por las noticias y editoriales de los periódicos. Esa es, digamos, la esencia de esto. Como siempre, en Estados Unidos todo se convierte en negocio, de manera que los libros de texto, el critical thinking, ya son un negocio. Esto es lo que quería decir, porque esta es la historia verdadera del fenómeno. Gracias. Ok, muchísimas gracias, doctor Leal. ¿Ahora usted, doctor Moreno? Sí, muchas gracias. Bueno, primeramente, manifestarles mi agradecimiento por esta invitación y pues es un verdadero honor compartir con el doctor Leal este panel, y agradezco a Jorge Ramírez también por esta organización. Sí, bueno, complementar un poco lo que ya comentó el doctor Leal, y yo lo que añadiría es que hay una pues, especie de nueva ola, de nuevo entusiasmo, un tanto más instrumental, y lo digo no en el sentido peyorativo, lo más objetivo posible,
de este concepto de pensamiento crítico en diversos organismos internacionales de manera relativamente reciente. En los 90 hubo un informe un reporte importante en Estados Unidos sobre el critical thinking en la educación, el reporte Delphi, que hablaba de, pues, de todos estos beneficios del pensamiento crítico, de la creatividad, que ahorita abordaré ese tema en otra participación, para la mejora en las condiciones de la solución de problemas en la industria, en el comercio, en la empresa, y también, como ya comentó el doctor, para la democracia. Esto pues, sí me parece un giro importante, porque inicialmente, como ya lo planteó el doctor Leal, pues el pensamiento crítico fue una especie de antídoto para la manipulación de los gobiernos y de las propias empresas. Y ahora la paradoja, digámoslo así, es que las propias empresas y el propio sistema económico son los que están demandando profesionistas egresados con estas capacidades de pensamiento crítico para resolver problemas. Para resolver problemas, pero bueno, siendo también críticos de esto, pues problemas muy acotados, problemas muy delimitados, problemas muy instrumentales. No resolver problemas y no cuestionar otros supuestos de inequidad, de transformación de las prácticas, de los bajos sueldos, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay una ola importante en ese sentido, y quisiera mostrar de manera muy breve 2 láminas con un esquema. Hacían referencia ahorita al tema del proyecto donde que participa la universidad de la OCDE, y bueno, parte esto de una hipótesis de organismos internacionales, que el pensamiento crítico, como lo definen, es bueno para la economía, es bueno para la sociedad, ¿sí? Y bueno, esto es un gráfico del Foro Económico Mundial del 2018, donde pues hay una revoltura de conceptos, lo pueden ustedes ver, porque habla de pensamiento analítico, de razonamiento, de pensamiento crítico, de resolución de problemas, de creatividad. Es decir, pareciera que todo esto o algunos de estos conceptos se envuelven en el gran concepto de pensamiento crítico, de critical thinking, pero acá como que se va fraccionando un poco y con un objetivo primordialmente hacia la solución de problemas específicos. Y también hay algo muy interesante que, al menos en el caso de la OCDE, en el proyecto que está participando la universidad, es un proyecto de investigación, es un proyecto experimental, una especie de laboratorio, que en todo momento se habla del pensamiento crítico, pero de manera concatenada con la creatividad. Es decir, parte de esta hipótesis que el pensamiento crítico sería útil para solucionar problemas siempre y cuando vaya de la mano con la creatividad, ¿sí? Y se habla del cuestionar supuestos, como ya sabemos, la observación, la curiosidad, hacer preguntas, hacer conexiones, pero para construir algo nuevo, ¿sí? Entonces, esto me parece que es un nuevo constructo que habría que analizar cuidadosamente, el pensamiento crítico y creatividad de la misma, como parte, como la propia OCDE lo ha definido, como 2 caras de la misma moneda. Y bueno, finalmente en esta primera intervención, esta es la rúbrica que ha desarrollado la OCDE para la implementación de este experimento, de esta investigación, donde participamos 35 universidades de 15 países alrededor del mundo, en implementar en algunas clases en particular esta herramienta de pensamiento crítico y creatividad. Y bueno, solo destacar 4 conceptos, que es un pensador crítico, o el pensamiento crítico implica desafiar los supuestos, buscar huecos en los datos, identificar las fortalezas de un argumento, proponer una solución o varias soluciones, pero lo más importante y que tiene implicaciones, me parece que profundas en nuestro contexto político, democrático, incluso educativo, que es el ser capaces de reconocer los sesgos en nuestras propias posturas y opiniones, que creo que es algo que tenemos de manera muy escasa, esa
capacidad de reconocer que no tenemos la razón necesariamente o que hay otras explicaciones alternativas, razones alternativas en nuestros planteamientos. Entonces, 2 puntos y con eso concluyo. Sí hay una nueva ola, por así decirlo, si me permiten la expresión, de impulso por parte de la industria, sobre todo, y de los organismos internacionales hacia ello, producto de un estudio muy interesante que hicieron en Estados Unidos, donde entrevistaron a más de 3,000 estudiantes de distintas universidades. El estudio se llama Academically Adrift, no encuentro una traducción adecuada, pero como intelectualmente vaciados o no lo suficientemente sofisticados. Y encontraron 2 hallazgos muy interesantes en 2011, que de esa muestra de estudiantes de varias universidades norteamericanas, se encontró que 45% de ellos, después de pasar 2 años de educación superior, no mejoraron sus habilidades de pensamiento crítico o de razonamiento matemático y lógico en los primeros 2 años. Y 36% no tuvieron este desarrollo en 4 años. No podían distinguir opiniones de hechos, no podían presentar una revisión objetiva de reportes contradictorios o conflictivos, y no podían determinar las causas y las vinculaciones de problemas imaginarios o supuestos. Entonces, algo estamos haciendo mal en las universidades si casi la mitad de los estudiantes, los primeros 2 años, o al menos en el ejemplo de Estados Unidos, no hay datos para México, no estamos teniendo los procesos de pensamiento matemático, lógico, argumentativo elementales, ¿sí?, para decir que estamos desarrollando un pensamiento crítico. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Moreno. ¿Quisiera hacer alguna intervención, doctor Leal? Bueno, me parece a mí una locura la idea de la creatividad. La creatividad nos enseña, me parece que eso es absurdo. El pensamiento crítico es una serie de herramientas. Yo personalmente no soy un gran admirador de los libros de texto de pensamiento crítico que se usan en los países anglosajones. Primero, pues son muy gordos, son libros de 800 páginas. Y segundo, no tienen una teoría coherente. Entonces, a mí no me sorprende para nada que los resultados de esa investigación, porque estamos hablando de universidades en las que esos libros de texto se llevan obligatoriamente. Una colega mía de Venezuela hizo una investigación en Australia sobre un tema parecido, que era hasta dónde la filosofía hacía a la gente que pensara mejor. Y obtuvo resultados negativos. Luego dijo, bueno, estudiaron filosofía y además estudiaron critical thinking. Igual, no ganaban gran cosa. Y donde tuvieron un resultado más o menos favorable, estadísticamente hablando, fue cuando a la filosofía y al pensamiento crítico se añadía diagramación de argumentos. Ese era el resultado que obtuvo ella. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que no me sorprende. No creo realmente que alguien pueda aprender a pensar críticamente leyendo los libros de texto de critical thinking. Y la cuestión es empírica. Se ha visto que no lo logran. En el caso de las universidades mexicanas es aún peor porque ni siquiera tenemos esos libros de texto de critical thinking. Pero la idea de que ahora vamos a hacer las cosas mejores dentro de las empresas o en las universidades pretendiendo enseñar creatividad, a mí me parece una locura. Es la primera vez que oigo hablar de esto y creo que están muy equivocados porque eso no se puede enseñar. Es lo que quisiera decir. Gracias, doctor Leal. Quisiera hacer algún tipo de intervención ante el desconocimiento o el desacuerdo. Sí, incluso yo mismo, bueno, no soy un experto en temas de investigación en critical thinking y en creatividad, más en el ámbito de políticas públicas, pero sí, a mí me parece, y por eso lo planteaba como una hipótesis, sí, me parece que no tiene todo el sustento, o al menos un sustento insuficiente para poner
al margen de que la creatividad se pueda enseñar o no, yo coincido que es un tema problemático, pero el argumentar que critical thinking y creatividad parte de los mismos procesos mentales, pero a la inversa, y comento un poco cómo lo están definiendo en algunos organismos internacionales. El supuesto es que el critical thinking, el pensamiento crítico, pues te enseña a delimitar el objeto de estudio, a problematizar, a poner en duda las concepciones básicas que integran el argumento, ¿sí? Y la creatividad, por otro lado, te permite o te permitiría, en el planteamiento que hacen ellos, te permitiría, una vez que cuestionas, identificas esos supuestos del problema, poderlos reorganizar para crear algo nuevo. Y está profundamente vinculado con está vinculado con el concepto de innovación. Porque, y bueno, yo también soy escéptico, por no decir crítico, del concepto de innovación, sobre todo el concepto de disrupción que está de moda, porque de pronto pues todo se soluciona si innovamos y todo se soluciona si somos disruptivos. Y eso me parece que tiene muchas debilidades argumentativas y no hay suficiente evidencia en ese sentido. Pero la hipótesis es esa. Si tienes la capacidad para el pensamiento crítico, tendrías la capacidad para reorganizar esos supuestos y crear algo nuevo de lo que ya está, y entonces estás innovando y estás generando un valor social. Esa es la hipótesis. No hay datos suficientes, me parece, para poderlo demostrar. Y este trabajo que está impulsando la OCDE, pues es una investigación en educación superior que, pues, probablemente dé resultados, bueno, dará resultados, supongo, mixtos. En algunas cosas se demostrará su eficacia, en otras no, pero es una intervención empírica y ya, bueno, veremos. Pero yo también soy escéptico de la combinación automática de esos dos conceptos, ¿sí? Máxime o más allá de si la creatividad se puede promover o se puede enseñar. Muchísimas gracias, doctor Moreno. Creo que también podría ayudar un poco a abordar esta discusión, siguiendo el siguiente punto, que es cuál es la importancia justamente del pensamiento crítico a nivel general, que sería, por ejemplo, a nivel cognitivo, educativo o social. Doctor Leal. Me voy a salir un poco del guión, porque como dije en mi primera intervención, soy escéptico respecto a lo que debemos entender por critical thinking, que es insisto, es una serie de herramientas, de técnicas lógicas y estadísticas para enfrentarse a textos y poderse defender de posibles engaños. Esto es y no es otra cosa. Y si ustedes examinan cualquier libro de critical thinking, verá que está lleno de ejercicios en los que aparecen reportajes periodísticos, editoriales, anuncios, y se trata de ver hasta dónde puede el estudiante aprender a descubrir, digamos, los engaños detrás de estas noticias. Es un tema que interesa, por ejemplo, muchísimo también a la sociología. Hay un sociólogo norteamericano que se dedica al estudio de los problemas sociales. Tengo la impresión que me estoy pasando de mi tiempo, pero se dedica a los problemas sociales y él ha sacado libros que se llaman Mentiras, Embustes y Estadísticas. Y de lo que trata es de dar herramientas a los estudiantes de sociología para que cuando leen una estadística cualquiera, por ejemplo, al año mueren tantas personas de no sé qué, se ponga a pensar si de veras ese número tiene sentido. Entonces, de eso trata el critical thinking. Hasta dónde los libros de texto lo consiguen, me parece que la evidencia empírica es más bien negativa. Pero de manera independiente a la tradición del critical thinking ha surgido desde los años 50, pero fue un desarrollo muy lento. Donde realmente despegó esto fue en los 80, una rama de estudios que se llama estudios sobre argumentación. Y esto me parece que tiene otro calibre completamente, porque aquí se trata realmente de la pregunta que acaba de hacer Mónica, que es,
yo la traduciría así: ¿qué beneficios tiene el individuo de que se le enseñe? No critical thinking. Repito que me estoy saliendo del guión, ¿no? Que se le enseñe argumentación. Y sobre esto no lo sabemos bien. Yo lo único que les puedo decir es que tengo años tratando de enseñar a mis estudiantes a pensar y el éxito es muy relativo. De repente hay estudiantes que con las técnicas que les doy crecen muchísimo y a otros que les cuesta mucho trabajo adelantar. El problema de fondo aquí, y me estoy ya un poco anticipando al tema que sigue, es que los estudiantes llegan a la universidad muy mal preparados. El sistema educativo, y no estoy hablando nada más de México, digo de México porque es el que todos conocemos. El sistema educativo se supone que debería enseñarles a lo largo de los 12 años de la educación preuniversitaria a leer y escribir. También habilidades matemáticas, pero eso las dejo porque no es de lo que estamos hablando aquí. A leer y escribir. Y todos sabemos que los estudiantes llegan a la universidad, a la licenciatura y después al posgrado y no saben leer y escribir. Este es un problema muy, muy, muy serio. Y lo que yo creo es que no podemos darnos el lujo de decir es un problema que la culpa la tienen los profesores de antes en la preparatoria, en la secundaria, en la primaria. Me parece que además es una tontería porque los profesores que enseñan en preparatoria, secundaria y primaria también son producto del sistema educativo desastroso. Entonces ustedes no le pueden pedir peras al olmo. ¿Cómo les pueden pedir a un profesor que enseña a leer y escribir cuando él mismo no sabe leer y escribir? Y con esto me remito a los estudios que hizo el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, en la que los profesores de primaria en promedio leen un libro al año. Entonces, bueno, estos son hechos dramáticos, hechos trágicos. Si me voy a permitir ahora decir algo horrible, pero yo creo que el sistema educativo mexicano es un crimen de lesa humanidad. Y tiene ya décadas y décadas y décadas y nomás no se soluciona. Ahora, el problema, insisto, no es echar la culpa al sistema educativo, sino tenemos a los estudiantes en la universidad y ¿qué vamos a hacer con ellos? Como digo, me estoy anticipando un poco. Yo le apuesto ahora a enseñar argumentación, pero soy optimista moderado, porque los resultados que yo he visto hasta ahora son modestos. Imagínense que se trata de llegar a un punto en que el estudiante puedan ustedes darle un artículo de una revista especializada y realmente sea capaz de entenderlo. Y mis estudiantes en general, en promedio, no pueden. Y esto es Por un ejemplo, hecho. perdón, ¿Sí? doctor Leal, para poder articular, por ejemplo, la pregunta anterior con esto que estás mencionando, creo que está un poco de la mano en el sentido de que estamos hablando como a nivel cognitivo o educativo y al final también entra en juego el tema social. ¿Cómo entrelazarías tú el tema del critical thinking con la argumentación para poder mencionar como la importancia de este en el desarrollo cognitivo de la gente? Bueno, yo creo que el critical thinking, otra vez insisto, si entendemos critical thinking en el sentido propio de la palabra, el critical thinking no es el camino, es una pista falsa. Esos libros de texto que existen no sirven para su propósito. La pregunta es, ¿qué sirve para propósito? Y la respuesta sincera, correcta, es no sabemos. No habría como una cosa que pudiera rescatar del critical thinking en ese proceso. Bueno, el uso de estadísticas, el enseñar a la gente al menos a distinguir un poco los números, sí, pero me parece que ocupan demasiadas páginas para eso. Los libros que decía yo antes del sociólogo que se ocupa de problemas sociales, son libritos de 100 páginas y son muchísimo mejores que todo lo que hay en los libros de critical thinking. Ok. ¿Alguna otra cosa que quisiera añadir, doctor Leal, en este proceso, por ejemplo, de la importancia de la teoría crítica o critical thinking en este nivel? No. Teoría crítica y critical thinking son dos cosas completamente diferentes, por favor.
Perdón, pensamiento crítico, perdón. No, creo que es suficiente con lo que dije, gracias. Ok, muchas gracias. Doctor Moreno, ¿quisiera intervenir? Sí, bueno, creo que sí hay un fracaso monumental en los sistemas educativos, pues quizás globales, porque no hay suficientes datos al respecto, pero digo, este estudio que cité del 2011, bueno, ustedes ya dirán, ya pasaron 10 años, quizás esto ya se solucionó, pero digo, algo no ha funcionado o mucho no ha funcionado. Si observamos algunas estadísticas mucho más recientes, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, y perdón que lo mencione de manera recurrente, pero es donde más datos hay, pues ni modo. O sea, acá no tenemos eso. Ojalá tuviéramos más estadística al respecto. Tenemos Pero otros datos. tenemos otros datos, ¿sí? Y además no los creemos, que eso es lo peor. Y, en Estados Unidos hicieron un estudio, una encuesta hace 2 semanas, 3 semanas, y muestran que el 13% de la población, es decir, 42 millones de personas en Estados Unidos, que por cierto tienen una cobertura en educación superior del 95-97%, es prácticamente universal. El 13%, 42 millones de estadounidenses consideran que el COVID no existe, que es un mito. Y el 50%, casi 150 millones de personas, 160 millones de personas en el vecino país del norte, consideran que el COVID lo crearon, es una parte de una gran conspiración mundial para desestabilizar. Es decir, no hay evidencia, no hay estadística, no hay estudios serios que muestren eso, ¿sí? Que es parte de una gran conspiración, pero la mitad de los estadounidenses lo creen. Si tomamos en cuenta que ahí nació el pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, como le llamaba John Dewey, estamos en problemas, ¿sí? No quiero pensar realmente cómo estamos en estadísticas en ese sentido en nuestro país. Entonces, bueno, algo sí está fallando o falló en todas estas concepciones y políticas, libros de texto para fomentar el pensamiento crítico, al menos en Norteamérica. Yo tuve la oportunidad de estudiar un tiempo allá y sí constato que, al menos en los ambientes universitarios, sí hay una tendencia a cuestionar, a criticar, a retar supuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no me explico realmente por qué se dan estas estadísticas. Y termino comentando que también me parece que hay un elemento, y me gustaría conocer también la opinión al respecto de Fernando, porque para promover estos elementos del pensamiento crítico, me parece, o al menos también es una de las hipótesis, que se requieren ambientes académicos mucho más horizontales, ambientes académicos de más confianza, ambientes académicos donde se permita el disenso, donde se permita el debate, donde se permita incluso pues, la contradicción al propio profesor. Yo eso en México y quizás en toda América Latina no lo veo. Somos sociedades con distancias de poder muy amplias, en donde es difícil aceptar como docente incluso que no tienes la razón, que un estudiante te puede cuestionar los supuestos, que puede estar mejor informado en algunos casos que el propio docente. Entonces, me parece que si estamos pensando en realmente promover de alguna manera, de una mejor manera, el pensamiento crítico, sí tiene implicaciones organizacionales, pedagógicos sin duda, pero también políticas. Y cierro coincidiendo con Fernando en el sentido que hablar de pensamiento crítico sin información, sin solidez, sin la adecuada base intelectual y de conocimientos, pues es simplemente ser crítico sin pensar, ¿sí? Que es lo que de pronto yo observo en algunas de mis clases, ¿sí? Que los estudiantes desafortunadamente no están preparados, pero sí son críticos, pero críticos sin pensamiento,
¿sí? Entonces sí requiere una dosis de información profunda que no se puede subsanar quizás en el nivel superior, pero algo tenemos que hacer de manera compensatoria. Pero Bien, sí hay bases, no soy muy optimista en ese sentido tampoco. Hay un déficit de formación disciplinar que sin ella difícilmente realmente podemos lograr algunas de las promesas del pensamiento crítico. bien. Muchas gracias, doctor Moreno. Creo que ahorita se estaba articulando el tema del papel que juega a nivel universitario con la pregunta anterior. Entonces, igual, no sé si quisiera hacer alguna intervención, doctor Leal, respecto. Ya entrando al tercer tema. Sí. Bueno, miren. Los estudiantes cuando llegan a la universidad, este es mi diagnóstico, he llegado a él después de muchísimos años de observar a mis estudiantes. Los estudiantes cuando llegan a la universidad se enfrentan a un shock cultural de proporciones inmensas, porque nada de lo que leyeron antes, nada de lo que les dieron a leer antes, los ha preparado ni de lejos para enfrentarse al tipo de textos a los que se enfrentan en la universidad. Asómense ustedes para no irnos fuera de la UDG, asómense ustedes a los libros de texto que llevan en la UDG, en la preparatoria, y luego comparen con las lecturas que les dan casi desde el primer semestre a los estudiantes. No hay proporción. Entonces los chicos se enfrentan a una serie de, a una manera de escribir, que es la propia de la vida académica, que es el modo de escribir más complicado que existe. Y no estoy hablando de las humanidades o de las ciencias sociales nada más, estoy hablando de todas las ramas de la ciencia. Tomen ustedes un libro de texto serio de física, como los que podían llevar en el primer semestre en la carrera de física, o de circuitos integrados en ingeniería, o de anatomía en medicina, o de lo que ustedes quieran, o de derecho, lo que leen los estudiantes de derecho en la UDG, y pónganlo junto a lo que hasta ahora han leído y verán que hay un abismo impresionante. Y es como si nadie se diera cuenta de ese abismo. Insisto en que yo digo esto porque tengo ya 30, déjenme ver, desde 83 tengo dando clase. Entonces es una experiencia muy larga y me ha costado mucho trabajo entender cuál era el problema. Hasta que finalmente lo entendí. Sometemos a nuestros estudiantes a la tortura de leer cosas para las que no los hemos preparado. Leer y escribir es una operación muy lenta. Es algo que se aprende muy despacito. En principio, el esquema que tenían los medievales es probablemente el correcto. El niño primero aprende la mecánica de la lectura, lo que llamamos la decodificación, o sea, aprende a convertir los grafemas en fonemas. Y eso toma aproximadamente 3 años. Cuando los chicos entran a cuarto año, en principio ya tienen esto dominado, ya pueden leer en ese sentido elemental de descifrar el texto. Y ahora comienza lo interesante, tienen que comenzar ellos ahora a leer cosas un poquito más difíciles y a escribirlas. Pero la escuela no les enseña eso. Porque comenzando por los maestros tampoco leen. Los medievales, copiando en esto tradiciones pedagógicas de los antiguos, decían que una vez que el niño conoce la mecánica de la lectura, tiene que comenzar con una cosa que ellos llamaban gramática. Pero gramática no es lo que nosotros entendemos por gramática. Gramática es la capacidad de escribir oraciones correctas y bien construidas y de complejidad creciente. Escribir oraciones. Y no los enseñamos a escribir oraciones. Por eso es que los estudiantes no son capaces de escribir una oración. No sé si ustedes lo hayan visto, pero los estudiantes son capaces de comenzar una condicional, si tal y tal y tal y tal, y nunca poner el consecuente, ¿no? Nunca poner entonces. Entonces, una oración de la complejidad que tiene una condicional no la pueden construir.
En principio, pues, los medievales decían, una vez que ya sabe los estudiantes escribir oraciones, que eso es la gramática, ahora pasamos a una cosa que se llamaba la dialéctica, que era, ahora los vamos a enseñar a discutir como personas razonables, pero discutir de una manera ordenada, con reglas. Y se les enseñaban reglas precisas para llevar a cabo discusiones. Y eso más o menos debería llevar lo que correspondía a nosotros los 3 años de secundaria. Debería ser el niño, el muchacho capaz de discutir. Y eso significa también que sobre la base de textos que ya saben leer mejor, van a poder construir sus discusiones. Como ustedes saben, los resultados de PISA, que se hace justamente en los muchachos que terminan la secundaria, son desastrosos. Los jóvenes no pueden reproducir lo que leen. Les dan a ustedes a leer cualquier cosa de cualquier complejidad, apropiada a su edad, y no son capaces de decir lo que el autor dice. Esto es un desastre descomunal. Y no ha cambiado nada desde el año 2000 que se hizo hicieron las primeras pruebas de PISA. Luego, en teoría, los últimos 3 años antes de entrar a la universidad deberían estar dedicados a una cosa que los antiguos llamaban retórica, que otra vez no es lo que significa, lo que la gente entiende por la palabra retórica, es la capacidad de, oralmente o por escrito, ser capaz de dirigir un discurso coherente a un público cualquiera. Esto es, digamos, ya la sofisticación máxima. Con esa preparación, si uno fuera capaz de leer y escribir en esos 3 niveles sucesivos, entonces llegarán a la universidad y, claro, los textos les costarían trabajo porque son mucho más complejos de nada de lo que han visto hasta entonces, pero tendrían las armas para enfrentarse a ellos. Bueno, nuestros estudiantes y los estudiantes de Colombia y los estudiantes de Argentina, porque he hablado con colegas de todos esos países, de Brasil, de Perú, y crecientemente de Europa también, no dominan eso. Yo estudié en Alemania, hice toda mi carrera allá. Y cuando llegué yo a Alemania, yo había tratado de enseñarme estas cosas que acabo de resumir, gramática, dialéctica y retórica, por mi cuenta, porque yo las había descubierto no en la escuela, sino por mi cuenta. Y descubrí que mis colegas, mis compañeros alemanes las conocían. Y entonces me di cuenta del crimen de lesa humanidad que se había cometido conmigo y que se ha cometido con generaciones y generaciones, porque no les habían enseñado algo que los alemanes en 1975 todavía conocían, ¿no? Mis amigos alemanes me dicen que eso se está perdiendo en Alemania también. Y ahora voy a lo de la creatividad, vuelvo a meter esta cosa. Cuando yo vi que mis compañeros alemanes eran capaces de leer y escribir a un nivel muy sofisticado, me di cuenta que no era un asunto de inteligencia, que mis compañeros eran igual de inteligentes o igual de tontos que los mexicanos. Simplemente, si tenían ideas torpes, mal concebidas, de poco interés, poco creativas, etcétera, pues simplemente las iban a poder poner en el papel, iban a poder escribirlas, pero iban a ser ideas malas. El problema que tenemos en México es que tenemos una enorme cantidad de gente extraordinariamente inteligente, extraordinariamente creativa, que no les tenemos que enseñar la inteligencia ni la creatividad, ya la tienen, pero como no les damos las armas para poder expresar esto por escrito y para poder capturarlo cuando leen, entonces todo ese talento se pierde. Este es el problema universitario, en mi opinión, y es un problema muy gordo y creo que nadie tiene idea de cómo resolverlo. Muchísimas gracias, doctor Leal. Creo que ahí entra en juego nuevamente como la discusión y da como puntos interesantes. Carlos, doctor Moreno, ¿quisiera comentar algo? Carlos, por favor. Sí. Bueno, me parece que un elemento también fundamental, adicional a lo que ya se comentó, es el problema de la confianza y de la autoestima. ¿Sí? El tema de los resultados de PISA del año pasado, presentados este año, muestran datos muy interesantes y por primera vez incorporaron una variable sobre la percepción de los estudiantes sobre su propia inteligencia. ¿Sí? Y los resultados pues son dramáticos, porque en el caso de México, la pregunta es, palabras más, palabras menos, si los estudiantes consideran que la inteligencia ya es algo dado desde nacimiento o si se puede desarrollar, ¿sí? A lo largo de la vida.
y el 60% de los estudiantes mexicanos de 15 años dijeron que la inteligencia es algo que ya viene dado. Entonces, solo el 40%, uno de cada cuatro, pero 4 de cada 10, perdón, de nuestros jóvenes de 15 años piensa que tienen la capacidad para a lo largo de la vida desarrollar, cambiar, malear un poco su inteligencia a través de la plasticidad y demás que sabemos que existe. Y hay otra pregunta concatenada a eso de, bueno, los resultados de los exámenes muestran, mejor dicho, que ese 40% que considera que la inteligencia puede desarrollarse, tiene en promedio entre 30 y 40% más de efectividad en lectura y matemáticas. Es decir, el tema de la confianza y la autoestima impacta, supongo que en la disminución de los niveles de estrés, no lo sé, pero el desempeño académico. Entonces, coincidiendo con lo que dice don Fernando, me parece que con lo que tenemos y con todos los rezagos que venimos cargando como universidad, sí podríamos hacer mejor las cosas y sí deberíamos de hacer mejor las cosas, al menos en esos dos elementos, en confianza y autoestima, en desarrollar, contribuir a generar ambientes académicos que den confianza y autoestima o que contribuyan a eso en los estudiantes. No podemos hablar de pensamiento crítico, de debate, como ya lo comentó el doctor Leal, de argumentos. Si el estudiante tiene un profundo temor a su propio conocimiento o falta de, si no tiene confianza en sí mismo concretamente. ¿Sí? Bueno, una anécdota muy breve, en los últimos 2, 3 años tuvimos una colaboración importante con universidades pues, de esas prestigiadas y que les va muy bien y están en los rankings y demás, tanto en actividades con estudiantes aquí y también enviando a algunos estudiantes allá, concretamente en el área de Boston. Bueno, ¿cuál fue la conclusión? Porque hicimos un grupo de enfoque después con los profesores de estas universidades con los que tuvieron contacto nuestros estudiantes. Y hablo de una muestra de más o menos unos 500 estudiantes que fueron a estos llamados bootcamps sobre innovación, emprendimiento y demás. Bueno, la conclusión fue que efectivamente nuestros estudiantes son igual de inteligentes que cualquier otro estudiante. No hay variabilidad ahí, ¿sí? O sea, en capacidad compiten, vamos. La conclusión unánime de estos profesores de 4 universidades del área de Boston y Cambridge fue que nuestros estudiantes, el problema que tienen es una profunda, un problema de autoestima. No confían en sí mismos. Se disculpan antes de hacer una propuesta, de antemano dicen que están mal, pero de todos modos lo van a decir. En fin. Entonces, creo que si hablamos con todas las limitantes que ya se plantearon aquí, que no es una bala de plata el pensamiento crítico, no hay definiciones claras, aceptables, pero si pensamos en avanzar hacia eso de alguna manera, con nuestras limitantes, reitero, tendríamos que empezar por promover, por garantizar ambientes que promuevan la confianza, la autoconfianza de los estudiantes. Me parece que si no nos enfocamos en eso, no va a solucionarse ningún tipo de problema con estas herramientas del pensamiento crítico, innovación, creatividad, en fin. Entonces, es una agenda pendiente que tenemos ahí. Es un tema obviamente pues, muy profundo de historia en América Latina, México, pero sí está, me parece, al centro del debate de la mejora académica y termino diciendo, todo esto del pensamiento crítico, creatividad, innovación en la parte de política educativa está dentro del paradigma que conocemos como aprendizaje activo, ¿sí? Como aprovechar el tiempo del aula de clase para debatir, para argumentar, para problematizar, para retar supuestos, etcétera, etcétera. Se le llama también el aula invertida, ¿no? El que todo lo que podamos
absorber de conocimiento que no sea interactivo, pues se puede hacer desde una tablet. Aprovechar el aula para debatir, para argumentar, pero sin confianza y autoestima lo veo yo muy, muy difícil. Ok, muchísimas gracias, doctor Moreno. Bueno, aquí hay como varios puntos que se están abordando entre ambos. O sea, por una parte, justo el tema de la confianza y la autoestima para este proceso como de desarrollo o expresión de la inteligencia y la creatividad, y por parte del doctor Leal como esta propuesta de la importancia de las herramientas de la gramática dialéctica y, y retórica. Doctor Leal, no sé si guste decir algo ante lo que comentó el doctor Moreno. Bueno, el problema de la autoestima y la confianza en sí mismos es un problema sobre el que realmente no puedo decir gran cosa. Excepto tal vez esto, que cuando el estudiante tiene éxito, por ejemplo, le trata uno de enseñar metodología de la investigación o le trata uno de enseñar argumentación y comienza a tener éxitos al principio pequeños y tal vez después mejores, eso le da confianza. Entonces, si bien no me considero ni de lejos un experto en el tema y soy, la verdad, un poco escéptico de lo que los psicólogos dicen, se me hace que la relación causal no es en una sola dirección. No es, digamos, que la autoestima o la confianza genere, digamos, exposiciones mejores, sino que también las exposiciones mejores generan confianza. Y el problema es que como maestros no podemos enseñar confianza. Lo que podemos enseñar es a herramientas para que mejoren sus exposiciones. Y entonces no veo que pudiera haber otra manera de contribuir a eso que poniéndoles tareas. Hay un psicólogo cognitivo que se llama Wellingham, que tiene una columna, no recuerdo ahora, me parece que es en internet, a la que los profesores les pueden escribir presentándoles problemas. Y de todas esas columnas sacó un libro hace poco que se llama, no tampoco, hace ya como 10 años, que se llama ¿Por qué a los chiquillos no les gusta ir a la escuela? Pero lo que dice ahí, aunque está pensado para niños que van a primaria, se puede aplicar también a los estudiantes. Y lo que encuentra son cosas muy sencillas, ¿no? Si al estudiante ustedes le ponen tareas imposibles de realizar, lo que hacen es no nada más que fracasen, sino que destruyan la confianza que pudieran haber tenido. Si le ponen tareas demasiado fáciles, las llevan a cabo, pero no sirve de nada. Ellos saben que fue fácil. Entonces él habla de esa necesidad de poner tareas suficientemente difíciles como para que las puedan llevar a cabo y sobre eso vayan construyendo no nada más la habilidad, sino de paso la confianza que da el saber haber resuelto una tarea. Pero no es lo que hacemos, ¿no? Para hablar nada más de las humanidades y las ciencias sociales, que es el área en la que yo trabajo, desde el primer semestre les decimos a los chicos que escriban ensayos o que se va a calificar el curso con un trabajo final. Pero nadie les dice nunca qué es un ensayo, cómo se hace un ensayo, qué es un trabajo final, cómo se hace un trabajo final. O les piden reseñas, pero nadie les dice cómo se hace una reseña. Entonces le estamos dando tareas imposibles, ¿no? Es igual que la mamá que le dice al niño, pórtate bien, y no le dicen qué consiste portarse bien. Entonces yo creo en que debemos a nuestros estudiantes asignarles tareas que sean capaces de realizar, pero que que presenten un desafío. Y que entonces al resolverlas eso vaya generando, en primer lugar, la habilidad y en segundo, lo que dice el doctor Moreno, la confianza porque pudiste hacer un trabajo bien hecho. Tu micrófono, Mónica. Perdón, gracias. Muchas gracias, doctor Leal. No sé si gusta mencionar algo, doctor Moreno, ya para finalizar y comenzar la fase de preguntas. Sí, de manera muy breve. Solo coincidí con el doctor Leal en el sentido de esa pues buena práctica
de muchos profesores en lo que ahora ya de manera más rimbombante se le llama aprendizaje adaptativo, ¿sí? Que no es otra cosa que, en términos más mundanos, es preocuparse por el éxito de todos los estudiantes, no solo de los que ya tienen niveles socioculturales más elevados o que son brillantes ya de por sí, etcétera, etcétera, sino, y se dice muy sencillo, o sea, se dice de manera muy fácil, pero es un cambio de paradigma, me parece, para muchos docentes. El sí darnos cuenta de que nuestro papel es garantizar, no garantizar, promover el éxito, proveer las herramientas para el éxito de todos los estudiantes. Entonces, esto va de la mano con identificar, pues, cuál es el nivel que tiene cada uno para poder asignar, pues, sí, preguntas retadoras, pero más o menos alineadas con el nivel de desarrollo que tienen. Sí, pero a mí lo que yo veo, y obviamente no es generalizado, pero es una práctica común, el que no solo como profesores no somos de pronto neutrales, sino que no generamos de manera activa estos mecanismos para dar más confianza a los estudiantes, sino que al contrario, ¿sí? La estamos minando. La poca confianza ya que tienen, la estamos minando al poner requerimientos extraordinariamente por arriba de las capacidades, pero también señalarlo. Es que usted no sabe, es que usted no opine, es que usted no pregunte, usted sabe más que yo. O sea, ese tipo de cosas que son, pues, desafortunadamente todavía están presentes en todas las universidades, al menos en nuestra región, en muchas universidades. Ese tipo de prácticas me parece que tenemos poco a poco, con incentivos y con formación docente, concientización, tenemos que erradicarlas, ¿sí? Pero ya digo, sería ideal tener una posición neutral, o sería deseable, pero creo que de pronto si somos sujetos activos como profesores en minar la confianza y la autoestima en muchos casos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor Moreno. Bueno, el profesor Jesús Ruiz pregunta si el pensamiento crítico ni la creatividad se enseñan, ¿cómo fomentarlos? Eso menciona el profesor Jesús Ruiz. Lourdes Mendoza pregunta, ¿qué opinan del método del scaffolding del critical thinking? Julián Atilano pregunta, el libro La imaginación sociológica de Greg Mills, ¿se puede considerar un libro de critical thinking? Hasta ahorita son las 3 preguntas expuestas. ¿Seguimos el mismo orden? Empezamos por el doctor Leal y continuamos con el doctor Moreno. Ok. Bueno, con respecto a la segunda pregunta, no estoy seguro de qué significa scaffolding en este contexto. Con respecto a la primera, lo de poder enseñar, ¿cómo promover el pensamiento crítico si no se puede enseñar creatividad? Creo que también dijo, y no se puede enseñar critical thinking. No, el critical thinking sí se puede enseñar. Hay libros de texto para ello, ¿no? Que funcione, eso es otra cosa. La creatividad no me puedo ni siquiera imaginar cómo se pudiera enseñar. Ustedes pueden colocar a los estudiantes en una posición en la que creen. Por ejemplo, el doctor Moreno dijo, si no los están ustedes todo el tiempo diciendo usted es un inútil, usted no sabe hacer nada, usted no sabe nada, obviamente nunca van a desplegar, al menos si estamos nosotros presentes, la creatividad que pudieran tener, porque la estamos tratando de matar. En principio me parece que prácticamente todos los seres humanos son creativos. Entonces, no es un asunto de enseñar la creatividad, sino de favorecerla, de crear un ambiente en que se pueda desplegar.
Eso es lo que podría decir yo. Y la tercera pregunta era la más interesante para mí, pero en este momento la acabo de olvidar. ¿Me podrías leerla otra vez? Claro que sí. La tercera pregunta es, el libro La imaginación sociológica de... Ya. Sí, ese es un gran libro. El libro de Wright Mills es un gran libro. Bueno, en general todo lo que escribió Wright Mills es excelente. No, yo creo que es mucho mejor que Critical Thinking. Otra vez, si entendemos por Critical Thinking lo que he dicho, ¿no? Una tradición norteamericana dirigida al ciudadano para que se defienda de la propaganda y de la publicidad mediante técnicas lógicas y estadísticas, entonces yo diría que el libro sobre la imaginación sociológica está a un nivel muy superior de todo eso. Pero claro, para que un estudiante la pueda aprovechar, necesita también tener herramientas de capacidad de lectura y escritura importantes. No sé, se me ocurren muchas más cosas, pero no quiero monopolizar, así que prefiero ir al doctor Moreno. Ok, muchísimas gracias. Solo me gustaría preguntar, ¿por qué consideras que es mucho mejor el libro de la imaginación sociológica? Por curiosidad, y pasamos al doctor Moreno. Bueno, en primer lugar, porque está escrito maravillosamente. Yo creo algo, tal vez es un error mío, pero a mí me parece que cuando les da uno a leer a los estudiantes cosas bien escritas, y cuando digo bien escritas, quiero decir no solamente correctamente escritas, sino amenas, interesantes, desafiantes, que les mueven el mundo, está uno dándoles un gran regalo. No siempre los estudiantes pueden aprovechar ese regalo porque, como dije, los hemos maltratado tanto que a veces les da uno joyas y no las pueden aprovechar. No es culpa de ellos. Pero, bueno, voy a decir algo aquí ahora terrible, ¿no? Pero, desgraciadamente, uno de los errores que cometemos en México es que nos convertimos en lo que Carlos Pereda, el filósofo de la UNAM, llama fervor sucursalero. Creemos que México es una especie de sucursal de las grandes capitales. Entonces, no importa qué tonterías se digan en París, como se dicen en París, las repetimos acá. Entonces, damos a los estudiantes a leer un montón de textos mal escritos, horribles, espantosos, ilegibles. No voy a dar nombres, pero ya me parece que se pueden imaginar a quién me refiero. Y les decimos que esto es lo más importante que hay, ¿no? Habiendo tantas cosas bien escritas y maravillosas. Entonces, bueno, por eso es que digo que La imaginación sociológica es un gran libro, porque es un libro muy hermoso, que no nada más se lee para aprender, sino se lee para gozar, como está escrito. Ok, muchísimas gracias, doctor Leal. Doctor Moreno, tiene la palabra. Sí, gracias. Bueno, yo me enfocaría en la primera pregunta. Las otras dos las ha respondido de manera muy clara el doctor Leal. Bueno, sí, coincido en que el pensamiento crítico sí puede enseñarse, pero en el sentido de transmitirse, ¿no? De que la sabiduría de un profesor se transmita y ahí vaya también parte de su pensamiento crítico. Se puede promover, se pueden generar las condiciones para que esto suceda. Y bueno, como ejemplo de este proyecto de investigación, reitero, experimental, no concluyente, que está realizando la OCDE, ahí la hipótesis es que si de alguna manera se transforma, bueno, son dos elementos. Uno, el concientizar a los docentes de la importancia del critical thinking, pero quiero ser claro en esto, las definiciones que plantea la OCDE y otros organismos internacionales son definiciones muy acotadas, ¿sí? Del critical thinking. Quizás no deberían de llamarse así por todo lo que esto implica, y ya explicó el doctor Leal, sino están más enfocadas a este concepto de solución de problemas, solución de entendimiento de problemas, manejo de datos y plantear soluciones. Entonces, parte de tres supuestos esta intervención. Uno, bueno, empezar concientizando a los docentes. Son 14 los profesores que participan en este estudio
experimental de 3 disciplinas, medicina, ingeniería y administración, concientizarlos de la importancia de esto en un concepto, reitero, una definición acotada, más instrumental. 2, el poder generar ambientes seguros, ambientes propicios en el aula de clase y fuera de ella para que florezca el pensamiento crítico, para que se pueda expresar. Y no es otra cosa que garantizar esas condiciones mínimas de seguridad, confianza para los estudiantes. Y 3, la transformación del programa académico, el llamado sílabus, el programa detallado, donde, pues sí, se intercalen o se incorporen elementos no solamente teóricos, no solamente lecturas, sino más prácticos, que es hacer preguntas retadoras, ¿sí? Promover el debate, promover puntos de vista distintos, análisis de evidencia, cuestionamiento de los supuestos, en fin, todo lo que ya se comentó, pero que se incorporen de manera práctica en el sílabus. Y respecto al tema de la creatividad, yo también soy escéptico, sin embargo, hay experiencias muy interesantes donde se muestra que sí se puede promover también. Por ejemplo, hay una escuela pequeñita, muy prestigiada en ingenierías, exclusivamente en ingeniería, se llama Olin College, en el área de Boston. Tiene 500 estudiantes, 30 profesores, 40 profesores, y ellos se diferencian de MIT, de Harvard, porque ellos están orientados a solución de problemas y a crear cosas nuevas desde la ingeniería. ¿Sí? Esta escuela está generando un furor internacional porque sus ingenieros pues están demostrando que tienen mucha mayor capacidad para innovar y para crear. No sé, no conozco el modelo a detalle, pero es un modelo más que orientado a las cátedras, orientado a la solución de problemas específicos, ¿sí? Y todo, la arquitectura de los salones, el acomodo de los laboratorios, etcétera, etcétera, todo está diseñado, organizado para trabajar en equipo y para estar trabajando alrededor de solucionar un problema práctico. Entonces, coincidiendo con que la creatividad no es un tema que vayas a leer en un libro y te lo aprendas, ¿no? Es obviamente un atributo de la práctica, de las condiciones, pero hay algunos experimentos interesantes en ese sentido, como este pequeño colegio que es una joya y está teniendo mucha fama internacional, el Olin College. Muchísimas gracias, doctor Moreno. Creo que en lo que opinaron los dos en realidad coincide. Más bien creo que es la forma en la que se plantea el tema de la creatividad, ya que no es lo mismo decir que se va a crear la creatividad se van a brindar herramientas para que se desarrolle. Creo que ambos coinciden en la forma en la que están planteando, que es más bien las herramientas que facilitan el desarrollo de la creatividad ya existente de las personas. Pero bueno, esta es nada más una intervención. Y hay una pregunta que hace el doctor Ernesto Briceño. Dice, ¿conviene estudiar ciertos temas de la lógica matemática junto con la teoría de la argumentación? Doctor Leal. Ay, esta es una pregunta muy difícil porque la lógica matemática es una disciplina maravillosa y creo que el que la estudia aprende muchas cosas acerca de la precisión y la lectura cuidadosa de las cosas. Le enseña a uno a identificar ciertos aspectos de las oraciones que pueden tener una gran importancia a la hora de interpretar los textos. Pero también me parece que la idea que a veces se tiene en algunos círculos de que enseñando lógica matemática se enseña a pensar está equivocada. Y no es mi idea, es ya el consenso de, no sé qué porcentaje habrá, pero yo calculo que cerca del 80% de los profesores de lógica se han dado cuenta ya, es una cosa que viene desde los años 70, de que enseñando lógica matemática no se enseña a los chicos a pensar, ni a argumentar, ni a razonar.
Entonces, y sin embargo, tampoco quiero desecharla porque es una de las disciplinas más importantes que hay. Miren, les voy a mostrar, voy ahorita a compartir pantalla para que vean ustedes, porque a lo mejor hasta que no lo ven, no lo van a poder entender, porque este tipo de libros de textos no existen en nuestro medio. O si existen, no se usan. Miren, este es un libro tomado al azar, ¿no? Ahí tienen ustedes, Critical Thinking, una introducción para el estudiante, 4ª edición. Y ahora vamos a echar un vistazo al índice y van a ver ustedes, comienza un capítulo introductorio, después se habla de reconocimiento de argumentos, luego vienen justamente conceptos lógicos básicos, y aquí se distingue, por ejemplo, entre razonamiento deductivo e inductivo, donde el inductivo es donde entran las estadísticas. Luego el uso del lenguaje con precisión, luego vienen falacias lógicas, 1, falacias lógicas 2, luego análisis de argumentos, evaluación de argumentos y afirmaciones de que algo es verdad. Luego les dan un poco de lógica formal, categórico, proposicional, luego razonamiento inductivo, luego viene ya la aplicación, el encontrar, evaluar y usar las fuentes. Cuando está uno tratando de hacer una investigación ya en preparatoria para algo, cómo debe uno buscar los datos, luego cómo escribir ensayos argumentativos, luego cómo pensar críticamente sobre los medios, y finalmente terminan con ciencia y pseudociencia. Como ven ustedes, ya vamos casi en la página 500. Y lo interesante es que todos estos capítulos tienen ejercicios. Cuando yo digo que se puede enseñar, lo que quiero decir es eso, que... a ver, no sé cómo... Así. Lo que quiero decir es que hay libros de texto, ¿no? Entonces el maestro puede usar esos libros de texto y usar los ejercicios para enseñar, de la misma manera como se enseña física o matemáticas o economía, con libros de texto y solución de ejercicios. Como nosotros aprendimos en la escuela aritmética, álgebra, etcétera, así, con ejercicios. En ese sentido se puede enseñar. Ahora, que lo que aprenda uno resolviendo esos ejercicios le vaya a uno a servir después, ahí es donde me parece que podemos ser cautelosamente pesimistas por esos datos que han surgido, que el doctor Moreno nos presentó algunos, yo les presenté otros. Y conste que, para volver a la pregunta que me dicen, ahí hay lógica matemática, ¿no? Obviamente no dura, más suavecita, porque es nada más una parte de lo que se quiere enseñar, pero ahí existe. El punto es si podemos tener éxito con eso. O sea, si les enseñamos esto, si usamos esos libros de texto o libros parecidos a ellos, si vamos a llegar a donde queremos. Y la experiencia en Estados Unidos y otros países anglosajones es que no parece aumentar gran cosa la capacidad de los chicos para leer y escribir mejor, para no ser engañados por la publicidad o por la propaganda política, etc. La verdad es que es todo muy descorazonador. Hay actualmente una gran investigadora, de Anna Kuhn, que en 1991 publicó un libro maravilloso que se llama Las habilidades de argumentar. Y lo que encuentra ella es que independientemente del nivel educativo, esto es una investigación que se hizo en Estados Unidos porque ella es estadounidense, independientemente del nivel educativo, la gente no sabe argumentar, no sabe explicar bien. Para ella fue un descubrimiento dramático que la llevó a meterse a estudios educativos. Y en el último artículo que publicó a principios de este año, lo que muestra es un espectáculo muy entristecedor, porque hizo un experimento en el que a las personas les da un entrenamiento especial, justo para que después resuelvan una cierta tarea en la que pueden tratar de ver si pueden vencer sus sesgos ideológicos o políticos. Y no lo consiguen, por más que se le da el entrenamiento especial. Es realmente muy difícil. No estamos hablando de algo que vamos a resolver fácilmente. Muchísimas gracias, doctor Leal. Doctor Carlos, perdón, doctor Moreno, ¿gustaría decir algo? No. Yo francamente creo que el doctor Leal ya lo abordó. Además, si a él le pareció difícil la pregunta, yo me declaro ahí, mejor paso a la siguiente. Bien.
El doctor Jorge Ramírez pregunta, ¿qué propuestas, si las hay, se han desarrollado en América Latina o en México sobre estas materias? ¿Comenzamos con el doctor Leal o gusta comenzar el doctor Leal? Ok, doctor Leal. Da igual, ¿eh? Hay dos iniciativas en Latinoamérica. Una iniciativa comenzó yo creo que podemos decir en el año 2005, cuando una profesora de Buenos Aires publicó un libro que les recomiendo a todos leer, por favor. Se llama Leer, Escribir y Aprender en la Universidad. Está publicado en el Fondo de Cultura Económica. Es un libro en el que se habla de algo que cualquiera que hayamos sido profesor en la universidad reconocemos enseguida. O sea, los chicos tienen unas grandes dificultades para aprender porque no logran leer, no logran entender los textos que les damos a leer y no logran escribir las cosas que les pedimos que escriban. Cuando yo lo leí dije, finalmente alguien ha dicho esto. Al año siguiente me invitaron a un congreso en Costa Rica de educación y sobre todo de lectura, y había una mesa especial donde había gente de toda América Latina y en el centro estaba Paula Carlino, la profesora esta de Buenos Aires. Y era fascinante cómo comentábamos todos lo mismo. El problema era un problema universal en Latinoamérica. Tengo entendido que comienza a ser un problema también en otros países llamados del primer mundo, pero en Latinoamérica era un problema completamente universal. Todos lo reconocíamos y la cuestión es qué hacemos. Bueno, Paula Carlino, que es una mujer estupenda, lo que hizo fue que viajó por todos los países anglosajones y descubrió un área que tienen allá que se llama escritura académica. Que consiste en crear en cada universidad un centro de apoyo para los estudiantes para enseñarles a leer y escribir los textos académicos. Entonces ella lo que hizo fue que generó esa iniciativa para Buenos Aires y tengo entendido que ha tenido imitadores en varios países de América Latina. Yo traté de convencer a las autoridades de crear un centro de escritura académica para la Universidad de Guadalajara, pero no lo conseguí. Aparentemente hay recursos para muchas cosas, pero no para esto. Entonces esa sería una iniciativa, la iniciativa de Paula Carlino. Si ustedes escriben en internet Paula Carlino, ahí van a entrar a las páginas y tienen muchísimos materiales que pueden descargar gratuitamente. Esa es la primera iniciativa. Su idea es enseñar a leer y escribir a estudiantes de licenciatura en biología, medicina, ingeniería, física, matemáticas, literatura, en todas las áreas. Y tiene propuestas muy interesantes y muy prácticas. Tal vez la única cosa que yo echo de menos en lo de Paula Carlino es que no enfatiza mucho la argumentación, enfatiza la escritura, porque otro de los problemas que tenemos es que tenemos clases de metodología, tenemos clases de argumentación y en algunos lugares tenemos clases de escritura y no tienen ninguna conexión entre ellas, a pesar de que las tres áreas, metodología, argumentación, escritura, están intensamente conectadas, porque el problema que abordan es el mismo, aunque de diferentes perspectivas. Bueno, esa es la primera iniciativa latinoamericana. La segunda, más que latinoamericana, es iberoamericana, porque los españoles han estado muy activos en ella. La primera, les digo, nació en Buenos Aires con Paula Carlino, la segunda nació en Madrid con el profesor Iber Magó de la Universidad Autónoma de Madrid y ha logrado que se constituya una sociedad iberoamericana de argumentación. Ahí la gente no está con la escritura, como los que siguen a Paula Carlino, sino están con la argumentación. Y de ellos están comenzando a salir iniciativas para enseñar argumentación. Que salga de ello es temprano decirlo, porque es una iniciativa que tiene apenas un año de existir. Muchísimas gracias, doctor Leal. Doctor Moreno, ¿gusta decir algo? Solo añadir este estudio al que ya hicieron referencia al inicio, es una iniciativa pues más global de la OCDE, pero es un tema experimental, reitero, de probar o desmentir la hipótesis de que hay mecanismos para promoverlo con ciertas intervenciones que ya mencioné y para evaluar los resultados en los estudiantes en ciertas rúbricas. Entonces, bueno, a mí me parece que es un esfuerzo interesante que puede tener algunas implicaciones dependiendo obviamente de los resultados a nivel global. Y bueno, a mí lo que me llama la atención es que bueno, la OCDE
esté embarcándose en un proyecto de tal magnitud, sobre todo porque pareciera que se está retomando una iniciativa de la propia OCDE con el examen que se llamaba AGELO, que es comparar los rendimientos académicos en educación superior, algo parecido al PISA, pero para las universidades. Entonces, ese programa, por diversas razones, algunas de índole económico, financiero y otras de índole político, no continuó. El examen PISA, por así llamarlo, para educación superior, por la extrema complejidad de comparar disciplinas. Entonces, ahora la hipótesis o la teoría de acción en la que está trabajando la OCDE es probar si el pensamiento crítico y la creatividad pueden ser algunos de estos atributos deseables para la educación superior, que pudieran tener algunas recomendaciones generalizables. Entonces, bueno, me parece que puede ser de un impacto importante en lo práctico, reitero, ¿sí? En esa definición un poco más acotada e instrumental de pensamiento crítico y creatividad. Y los resultados de este estudio pues van a estar listos en un par de años, porque es algo pues con grupos de control, grupos de experimentación, análisis comparativo de estos 15 países, 30 y tantas universidades para encontrar algunas generalizaciones. Y bueno, finalmente, yo creo que uno de los retos, al menos así lo veo, del pensamiento crítico y la creatividad es la transversalidad. Me parece que en ciertas áreas o programas educativos en ciencias sociales, humanidades, esto ya es parte de la programación académica, parte de la currícula, y hay estupendos profesores y profesoras que lo implementan, como el doctor Leal, pero el reto, y hacia allá va este estudio de la OCDE, es lograr o definir si puede ser transversal. Es decir, si bajo ciertas premisas y con ciertas definiciones acotadas, reitero, si se puede promover, evaluar la creatividad y el pensamiento crítico en los médicos, en los odontólogos, en los ingenieros, etcétera, etcétera. Y fue uno de los debates que tuvimos el año pasado en la propia OCDE. Es decir, a ver, queremos tener médicos con creatividad, con pensamiento crítico. ¿De qué serviría? Se supone que pues hay una sola manera o hay diagnósticos muy claros basados en signos y síntomas y tratamientos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos, sí hay controversias alrededor de esta transversalidad, pero a mí me parece que con estas definiciones acotadas, este estudio puede tener implicaciones relevantes para todas las universidades. Muchísimas gracias, doctor Moreno. Bueno, pues concluimos este debate. Creo que se presta como para plantearnos muchos cuestionamientos y considerar algunas herramientas que se lograron mencionar aquí para poder contribuir con el pensamiento crítico y la argumentación en la enseñanza universitaria. Pues agradezco tanto al doctor Moreno como al doctor Leal el haber participado aquí y a todos ustedes quienes estuvieron viéndonos desde Facebook. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Muchas gracias, Mónica. Saludos también. Gracias, Jorge. Hasta luego, doctor Leal.